Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos un día más a esta pequeña infusión virtual. A ver qué vamos a hablar hoy, qué va a salir de aquí. Bueno, os agradezco que estéis por aquí. Si tenéis vuestra infusión, pues nada, prepararla y nos la tomamos juntos. Bueno, quiero compartir una cosa que me pasó el otro día, que me pareció curiosa, porque una chica me escribió, resulta que su marido le habían detectado hipotiroidismo y ella se quería informar acerca de... ay, que voy a coger una cosa, un momento. Ya estoy. Bueno, pues que me escribió una chica y se quería informar acerca un poco de cómo, de qué era el hipotiroidismo, los síntomas, porque quería ayudar a su marido. Y a mí eso me parece increíble, o sea, que una persona tenga la predisposición para decir, mira, no lo sufro yo, sí que lo está pasando una persona cercana mía y sí que quiero ayudarle a que se encuentre mejor. Y luego, curiosamente, me pasó al revés. Era un hombre que a mí generalmente sé que últimamente por aquí están apareciendo bastantes hombres con esta patología. Me escribió un hombre que a la que le habían detectado esta patología era a su mujer y se quería informar acerca de cómo poder ayudarla. Bueno, y a mí me encantó, igual que en la situación de la mujer y en la situación del hombre. Porque que una persona esté al lado tuyo, que quiera saber qué te pasa, que te quiera ayudar, que quiera tener empatía, un entorno agradable, que te faciliten estas cosas, a mí me pareció fantástico. Así que, bueno, si queréis esto es una historia que os cuento a modo de introducción. Así que si queréis preguntarme alguna cosa o hablemos de algún tema en concreto, pues es el momento. Si no, yo empiezo a hablar y os cuento otras historias. Eh, Hace poco también hemos estado hablando, me han estado preguntando muchas chicas acerca del yodo, porque están muy preocupadas por cómo afecta el yodo a la glándula de la tiroides. Entonces voy a comentaros un poco, si no me hacéis ninguna pregunta, voy a comentaros un poco acerca del yodo. A ver, nosotros, la tiroides fabrica la hormona T4 y la hormona T3. Y esa la fabrica la tiroides. La hipófisis o la glándula pituitaria le da la información, es la que fabrica TSH, que es la que ayuda a su vez a fabricar la T4 y la T3. ¿Qué es la T4 y qué es la T3? La T4 y la T3, en este caso la T4 está formado por 4 átomos de yodo y la T3 está formada por 3 átomos de yodo. La T4 se llama tirosina y la T3 se llama tironina. Entonces es importante el consumo de yodo para la tiroides. ¿Qué pasa con el consumo de yodo y la tiroides? Que unos niveles o sea, un consumo muy alto de yodo, o sea, gente que a lo mejor se compra el tema de las algas porque adelgaza o qué sé yo, la celulitis o pues si tú te tomas todos los días un exceso de yodo, una ingesta continua de yodo, al final, ¿qué va a pasar? Que demasiado yodo lo que hace es que es tóxico para la tiroides. Entonces, ni una cosa ni otro. Ni cortar el yodo totalmente, ni tomarse cucharadas todos los días de yodo. No tiene sentido, de algas, que diga, porque las algas tienen mucho yodo. Entonces, ni una cosa ni otra. Hay que tener un punto medio. Y el yodo hay que consumirlo, porque la T3 y la T4 están formadas por átomos de yodo. No en exceso. Si tú te haces una ingesta de moluscos, de marisco, de pescado, ya llevan suficiente yodo. No hace falta comprarse sal yodada ni todo eso. Si tú tienes una ingesta regular y periódica de pescados y de moluscos, no hace falta comprarte, en este caso, una sal yodada. Así que bueno, quería comentarlo porque es una pregunta que me hacen de manera continua el tema del yodo. Tengo dudas sobre la alimentación. Rivera 342. ¿Y qué dudas tienes sobre la alimentación? Porque esto daría para hacer 5 o 6 o 7 directos.
Hola Celeste, ¿qué tal? Guapa, me alegro de verte por aquí. Bueno, mientras Rivera 342 me pregunta, sigo hablando sobre el tema del yodo. Que consumir poco no es bueno, por lo que comento, porque la T4 y la T3 están formadas por yodo. La T3 tiene 3 átomos de yodo, la T4 tiene 4 átomos de yodo. Un exceso de yodo lo que va a hacer es que sea tóxico. A ver, Rivera 342. ¿Qué alimentos están prohibidos o son más perjudiciales? Vale, ya entramos con palabras negativas. Aquí en esta vida no existe nada prohibido, y menos con la alimentación. Depende de tu contexto de vida, qué alimentos te favorecen y qué alimentos, no sé, no prohibidos, sino qué alimentos se deberían desplazar por un tiempo. Eso para empezar, no hay que ponerse en el lado negativo, prohibido, porque en el momento, ¿qué pasa en el momento que decimos la palabra prohibido? Que tú ya vas a tener un bloqueo mental y te va a dar ansiedad y estrés. Entonces ya partimos de esa base. Para ser un buen dietista o nutricionista hay que hacer una buena valoración del paciente, qué le gusta al paciente, cómo come, qué hábitos tienes, trabaja de día, trabaja de noche, trabaja de tarde, cuál es su turno de trabajo, duerme bien, no duerme bien, hace ejercicio, no hace ejercicio, cómo tiene la vida, le da el sol, no le gusta estar al sol. Entonces, en base a eso y a sus gustos, porque yo te puedo recomendar tomar coliflor y resulta que te pongo una coliflor y tú el día que ves que te toca coliflor tienes una ansiedad que te mueres por tomarte la coliflor que no te gusta. Entonces, hay que evitar esto de prohibido, prohibidísimo. O sea, es como lo que ponía ayer en el post. Una buena cúrcuma no te va a sanar la vida. Y una lata de sardinas no te va a matar, por mucho que tenga la lata de tóxicos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay que ir viendo, según cada persona, su contexto de vida, lo que le va bien y lo que le va mal. Porque a lo mejor una persona que entrena necesita unos alimentos para ese gasto energético que haces. A lo mejor tú, Rivera, que me estás preguntando, a lo mejor no haces ejercicio o no lo sé, pues necesitarás otro tipo de nutrientes. En mi caso personal, y ahora voy a hablar de mi caso personal porque no te conozco, Rivera, no sé, te puedo dar una patología, no te puedo decir exactamente qué te va a venir bien. En mi caso personal, yo no tomo gluten. ¿Por qué? Porque he leído, me he informado y tengo el suficiente conocimiento para saber que el gluten, aparte de todo, de que es inflamatorio, aparte de que si tienes un intestino permeable va a entrar en el torrente sanguíneo, aparte de todas estas cosas que ya se dicen de manera continua, yo tengo visto y comprobado que tomar gluten eleva mis anticuerpos. Y yo quiero negativizar los anticuerpos. ¿Por qué? Porque cuanto más altos tengan los anticuerpos, más posibilidades tienes de, por así decirlo, de llamar a otra enfermedad autoinmune, ya sea artritis reumatoide, lupus, diabetes o celiaquía. ¿Podemos acompañar las comidas con pan? Es que esto es el tema de siempre, el pan. Pues depende. ¿Sabes por qué? Porque si ese pan va a desplazar a un alimento con alta densidad nutricional, no te interesa. La cuestión es el tipo de alimentos que estás consumiendo en tu desayuno, comida y cena, ¿cómo son? Si son altos a nivel nutricional, depende si te puedes tomar ese pan o no. Si ese pan va a desplazar a otro alimento como un salmón, te diría, no te comas el pan, cómete el salmón. ¿Por qué? Porque el salmón, ácido graso, yodo, tiene, o sea, el salmón es una maravilla. Entonces te diría, no te comas el pan. La cuestión es aquí, no es porque alimentarse es todo un arte, no porque lo dicen aquí tropecientas frases ya hechas en Google, sino porque hay que saber hacerlo bien. Y depende ese pan, o sea, no te puedo dar una respuesta de decirte sí o no, porque depende de en qué lo vas a sustituir. Es como todo el mundo nos dice, hay que ponerse el típico desayuno que aquí en España es una barra de pan con tomate, aceite y una finita loncha de jamón. Pues ahí lo que os estáis haciendo simplemente es meteros pan
un mogollón de carbohidratos y desplazar a otros alimentos que tienen mejor densidad nutricional, por lo tanto van a dar más saciedad y por lo tanto no vas a tener hambre hasta las 5 horas. Si te comes ese pan, probablemente a las 3 horas vas a estar ya comiendo cualquier otra cosa. ¿Qué haces para aliviar la ansiedad? Esta chica que me lo pregunta, Pilú Navarro. Hambre emocional. Pues esto tengo un directo que próximamente lo voy a anunciar con una persona que vamos a hablar de este tema. Lo he buscado mucho y he encontrado a la persona perfecta para poder hacer este directo. Además que me encanta. Y nos va a dar herramientas para ese hambre emocional, esa ansiedad con la comida, esa ansiedad por comer tal cosa, por comer dulces, por tal. Y va a ser un directo espectacular que espero que estéis ahí porque va a ser fantástico. Así que, como me lo habéis preguntado muchas veces, en muchos directos y por privado, sí, dentro de poco va a haber un directo sobre este tema. ¿El salmón puede tener mercurio? El salmón puede tener mercurio, me pregunta Luli. El atún, tal. A ver, ¿qué pasa con el mercurio? Hay que procurar en la medida de lo posible consumir pescado salvaje, que es el que te libra de mercurio. Y en la medida de lo posible, pescados pequeños. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de tener mercurio. Entonces, a medida posible, si hacemos ingesta de pescados pequeñitos y a ser posible salvajes, en la medida de lo posible. Vale, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Es que como va pasando tanta gente, ya si me preguntáis algo, ya no lo veo. A ver, una chica, Gabriela Mesa. Me subió la dosis y como a la semana me dio mucho nerviosismo, pánico, taquicardia y un desaliento terrible. Es imposible que fuera por esa dosis. ¿Por qué? Porque a nivel plasmático, si yo, por ejemplo, hoy me tomo me cambio la dosis y me pone una dosis de 100 de levotirosina, a nivel plasmático, hasta que no pasan 9 días o 10, eso no está en tu sangre, no está en tu cuerpo. O sea, necesita un proceso. Por lo tanto, muy probablemente ese nerviosismo que tuvieras no es producido por el tema de esa pastilla. Y para aliviar la ansiedad no hace falta tomar ningún suplemento. Hay unas técnicas fantásticas y maravillosas que lo vamos a tratar en este directo que os he comentado. ¿Tengo una receta para el caldo de huesos? Sí. La tengo en mi perfil. Si no la encuentras, escríbeme y te la mando. ¿Se puede tomar cerveza? Yo solía tomar una diaria. Es que es una pregunta que me hace mucha gracia. Es lo mismo que el pan. Si esa cerveza va a desplazar a una buena ingesta de nutrientes, no te la tomes. Y aparte de cerveza, con la cebada, trigo, gluten, o sea, eso es como una bomba a nivel inflamatorio en tu cuerpo. Entonces yo no te la recomendaría, porque al final va a desplazar a otras cosas. Porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tenemos un metabolismo lento. Y el tiroides necesita de muchísimos nutrientes en nuestra situación especial. A lo mejor otra persona que está sana, que no tiene ninguna patología ni nada, pues le es indiferente. Pero una persona como nosotras o como nosotros necesitamos nutrientes de alta densidad. Entonces, una buena proteína, unos buenos carbos que no sean de pasta, que sean de esa batata, de esa patata, de quinoa, pues eso sí lo que nos interesa a nosotros. ¿Y el vino se podría? Pues es que esto es como lo típico de siempre. No sé cuál es tu contexto de vida. No sé si ese vino va a desplazar a otro alimento que sea con densidad nutricional. No sé ese vino en qué contexto te lo tomas. El alcohol no beneficia a la gente que tiene hipotiroidismo, ya sea cerveza o lo que sea. ¿Por qué? Porque igual va a producir una inflamación en el cuerpo. Cuando tú tienes un intestino inflamado, tampoco te interesa. ¿Por qué? Porque en el intestino se realiza parte de la conversión de la T4, que es la pastilla que tú te tomas, a la T3. Por lo tanto, si tú tienes un intestino permeable y dañado, la conversión no se va a dar. Va a ser nula.
Por lo tanto, un vino, a ver, que de vez en cuando a nivel social sales, te apetece tomar un vino, estás en una comida, pues no habría ningún problema. Pero claro, esto habría que verlo en consulta a ver de qué manera. Porque ahora, por ejemplo, yo digo, bueno, pues un vino de vez en cuando y ya sale como que aquí todo el mundo, los que estéis aquí conectados, no nos podemos tomar un vino. Pues no, es que depende de cada uno. ¿Qué más cosas me habéis preguntado? ¿Qué hay de los lácteos? Lo mismo. Los lácteos, y sobre todo los de vaca, son muy inflamatorios. Entonces, en ese caso, un intestino inflamado no nos interesa por la conversión de la T4 a la T3. Así que habría que valorar qué tipo de lácteos te estás tomando, cómo te lo tomas, cómo lo ingieres, junto a qué otros alimentos lo ingieres, si esto te provoca algún síntoma, si tienes niebla mental, si tienes fatiga. Habría que ver y valorar a ti cómo te están sentando los lácteos. Porque o sea, mucha gente piensa que cuando va a estar con un nutricionista o un dietista le va a quitar todo y le va a poner no sé qué. Y no es así, es que hay que valorar mucho a la persona para ver, según su contexto, lo que le va bien y lo que le va mal. Porque a lo mejor a ti no es necesario quitarte unos lácteos. A lo mejor a ti lo que se está inflamando es el gluten. O a lo mejor a ti lo que se está inflamando es no moverte. O te está inflamando no dormir bien. O un estrés mantenido en el tiempo. O un SIBO que no sabes que lo tienes. Ahí lo dejo. ¿Cómo sabes si tienes el intestino dañado? Pues muy sencillo. Distensión abdominal, inflamación, cuando te vas a acostar antes de dormir, tienes el estómago que parece que estás embarazada de 3 meses, 4, tienes gases, sientes fatiga, terminas de comer y estás tan cansada que te tienes que echar una siesta, pues todo eso significa que tienes un daño en el intestino y hay que empezar a sanarlo. De todas maneras, en mi Telegram tengo mucha información sobre la permeabilidad intestinal. Lo tengo todo ahí escrito. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿El Eutirox es el único tratamiento o hay otros? A ver, cuando a ti la tiroides no te funciona bien, ya sea porque tienes un Hashimoto o porque te han extirpado la tiroides y necesitas tomarte la levotirosina, que es la T4, te la puedes tomar en pastillas o te puedes tomar la Solsin, que es lo mismo, es la levotirosina líquida. Yo personalmente me tomo Solsin, que es la levotirosina líquida. ¿Por qué? Porque la pastilla tiene muchos excipientes, bastantes. Y aparte tiene que pasar por el esófago y al estómago y en los jugos gástricos hacer luego la digestión para que vaya a los intestinos. ¿Qué pasa con la Solsin? Que al no llevar estos incipientes y al ser un fármaco líquido, no pasa por un proceso de jugos gástricos, sino que va directamente al duodeno, porque no sé si sabes que en la parte primera del intestino es donde se realiza la absorción de vitaminas, minerales, la mayor parte. Entonces la Solsin, la levotirosina líquida, va directamente a la parte primera del intestino, al duodeno, como digo, y ahí se absorbe. Entonces yo lo tomo porque a mí me interesa que se absorba bien, porque yo tengo Hashimoto desde hace 28 años de mi vida, tengo la glándula totalmente destrozada por este daño autoinmune durante todo este tiempo, entonces a mí me interesa que ya que me tomo un medicamento, este se absorba bien. Aunque bueno, he de deciros que estoy a punto de negativizar mi Hashimoto, es decir, estoy a punto de no tener Hashimoto. Y todo esto lo he logrado, lo he contado varias veces. Además, el lunes vamos a hablar un directo sobre esto. Lo he logrado gracias a los parches que estoy utilizando para que activan un péptido, que es el péptido de cobre, y que están reparando mis células madre. Porque hay mucho tema, hay mucha polémica con el tema de las células madre, que realmente a nivel legal no se puede trabajar con ellas en ningún país. Entonces, estos parches, lo interesante es que funcionan con el calor corporal. Es decir, nosotros emitimos una frecuencia de infrarrojos y al ponernos el parche se produce una serie de cambios bioquímicos en la piel muy parecidos a cuando nos da la luz solar y se activa la melanina, muy parecidos a cuando recibimos fototerapia o la terapia de luz roja, que eso que hace que se active el péptido de cobre, y el péptido de cobre lo que va a hacer es ir a nuestras células
y repararlas. Porque ¿qué pasa? Que yo en esta vida he hecho muchas cosas, llevo mucho tiempo con la auto, llevo mucho tiempo siendo Hashimoto, yo he hecho biomagnetismo, he hecho temas holísticos, espirituales, me he tomado suplementos, he hecho meditaciones de la pineal y he hecho tantas cosas en mi vida que realmente a mí, y hago las cosas muy bien desde hace muchísimos años, que realmente a mí lo que me está negativizando los anticuerpos y estoy consiguiendo no tener Hashimoto son los parches. O sea, es aquello, es lo que me faltaba a mí, es ese poquito que faltaba a mí. Me pregunta, hombre, hola guapa, ¿qué tal? Si esos parches sirven para todos. Sí. Diana, que tiene 8 años, se lo puse porque tuvo un problema muy grave de pulmón, en el que estuvo ingresada con un pronóstico grave, porque tenía 4 virus activos en los pulmones, tenía un COVID, tenía un enterovirus, un renovirus y el virus de la gripe. Y el pulmón se le cerró de forma completa, que ni los corticoides, ni el oxígeno, ni nada conseguían abrirlo. Entonces, los médicos están ahí para ayudarnos, o sea, si yo tengo un accidente de tráfico, quiero que venga un médico y me ayude. Entonces yo di pie a 3 días de tratamiento con corticoides y la niña seguía dependiendo de una máquina para poder respirar. Así que decidí ponerle los parches. Como mi hija estaba llena de tubos, me era imposible ponerlas en el pulmón. Entonces lo que yo hice es en la reflexología podal ponerle el parche en la zona donde representaba el pulmón. Como tenía los 2 pulmones bloqueados, se lo puse en la planta donde está el pulmón del pie, en una y en la otra. Al día siguiente, mi hija se le abrieron los pulmones y consiguió respirar sin la máquina. O sea, fue un milagro no, porque le pusimos los parches. Ya digo, yo dejé 3 días para que los médicos actuaran como consideraban, con sus corticoides y todo, y pasados esos 3 días, pues ya decidí intervenir. En mi caso, yo lo llevo utilizando. Ay, voy a beber un momento de agua, porque entre el aparato, hablar y la saliva me cuesta. Bueno, a ver, me he metido algo aquí. Bueno, el caso que yo los llevo utilizando desde el día 17 de diciembre, no lo he contado hasta ahora, porque yo soy la primera escéptica que quiero primero probarlo. Antes de contarlo, yo cualquier cosa, y mira que me han ofrecido muchas cosas aquí por Instagram, muchísimas, pero las he probado, no me han gustado y yo por lo tanto algo con lo que no vibro, no lo voy a contar. Entonces yo lo empecé a probar, me hice una analítica y vi cómo estaba. Bueno, pues cuál es mi sorpresa, que hace 2 semanas me hice una analítica y tengo los anticuerpos a punto de negativizarse. Y eso no lo he logrado con nada, solo hasta ahora. Así que, bueno, estoy muy contenta. Como veis, yo lo llevo en diferentes puntos. Aquí, no sé si se puede ver, aquí llevo uno. En este punto de aquí. Es un parche que se pega muy bien. Son, aquí también lo tengo, otro. 2 láminas. Solo llevan oxígeno, hidrógeno y aminoácidos. Entonces, para mí, que soy una persona, ya digo, que lleva 28 años con esto, entonces con una glándula tiroides bastante destruida, es lo que a mí me pregunta, ¿de dónde habría que ponerse esos parches? Se ponen en puntos de acupuntura. Uno muy importante es este de aquí atrás, también debajo del ombligo, 2 dedos debajo del ombligo. Hay gente también que se lo pone aquí, debajo en el timo. A ver, si estáis interesadas en los parches, escribirme por privado. Porque esto ha salido ahora. Que voy a contar una cosa que me ha pasado con los parches, que ha sido muy guay. Si estáis interesadas en el tema de los parches, en este caso, escribirme por privado, porque así os mando toda la información, tenemos un tiempito para que yo lo cuente y hablamos tranquilamente. Entonces, los que estéis interesados en el parche, escribirme, porque esta mañana me ha pasado una cosa muy guay con los parches. Bueno, voy a contar una cosa privada mía personal, pero bueno, no me da vergüenza porque al final aquí ya sabéis mucho en mi vida. Mi marido entrena bastante, hace mucho deporte, de hecho corre maratones de 42 kilómetros y hace carreras de larga duración. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos apuntado a una carrera
en la cual son 5 kilómetros. O sea, esto para mi marido es un paseo. Para mí 5 kilómetros, pues es su tema. ¿Qué pasa? ¿Qué decidí ayer? Pues ayer decidí salir a correr. Hace años que no corro. Por cierto, es un ejercicio que no recomiendo con hipotiroidismo, a no ser que estés muy bien, porque un exceso de cardio, hay veces que a las glándulas suprarrenales y al cortisol no nos interesa. Yo estoy contando mi caso personal. Pues me fui a correr y estuve pues media hora corriendo. Mi objetivo es hacer 5 kilómetros. Bueno, en esta media hora corriendo, ¿qué me pasó? Pues me pasó un poco de todo. No respiraba bien, la zancada no hacía bien, hacía tiempo que no corría, y me paré, bueno, en fin, una serie de cosas. Y cuando terminé no me sentí muy motivada. Bueno, pues esta mañana, ¿qué he hecho? Pues esta mañana, antes de salir a correr, me he puesto un parche, un X49. El X49 es el parche que ayuda a tener más fuerza y resistencia. Ya os he contado lo que hice ayer. Entonces, hoy, esta mañana, con agujetas, con la regla, pues me he puesto el parche de X49, me lo he puesto debajo del ombligo, todavía lo sigo teniendo. Y he salido a correr. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que he aguantado exactamente 44 minutos corriendo sin descanso. O sea, una persona que lleva años sin correr. Y he hecho 6 kilómetros y medio sin pararme. O sea, yo cuando he terminado de correr he llorado porque es un hito para mí poder correr todo este tiempo y en la situación que lo hacía. Entonces, y iba con este parche. Porque no sé si sabéis que este parche se lo ha puesto Beckham, si lo conocéis, que ha sido un futbolista muy conocido en la Real Madrid. Se lo ha puesto también Simao, la selección de portuguesa, el famoso nadador, creo que se llamaba Phil o algo así. También se lo ha puesto la selección estadounidense de balonmano. O sea, es un parche que lo utilizan grandes deportistas. Y yo era la primera escéptica que digo, venga, hombre, me voy a poner un parche y esto me va a ayudar a correr. Pues sí, 44 kilómetros, o sea, 44 minutos corriendo sin descansar. Así que ya con eso para mí, entre que me están bajando los anticuerpos y puedo correr 44 minutos seguidos, para mí es un triunfo. ¿Por qué los médicos no nos hablan de estos parches? Bueno, es que estos parches primero que vienen de Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí que se invierte mucho en I+D. Y casi los mejores investigadores están allí. Entonces, hay médicos pues que no conocen esa información. A ver, un médico llega hasta donde llega. Pero gracias a Dios están apareciendo mucha información, mucha gente que estudia, muchas empresas que también deciden invertir y aparecen nuevas cosas. Y dado que no se puede, como digo, no se puede legalmente manipular las células madre, lo que se hace y se está consiguiendo con estos parches es ayudar a reparar con un simple parche sin inyectarte nada, porque no es un fármaco, no va a la sangre, no nada, va al sistema nervioso. Entonces, a través de esta fototerapia, el parche va directamente a activar este péptido de cobre que ayuda a las células madre. Porque, a ver, si nosotros tenemos un daño en las células madre y estas a su vez se dividen, cuando se dividen pueden ser que se hagan células hijas o puede ser que sean células específicas. Si cuando se dividen siguen teniendo el mismo daño celular, en las sucesivas divisiones seguirá teniendo daño celular. Entonces, al final lo que te interesa es dañar esas células para que cuando se dividan la siguiente vez ya no tengan ese daño celular. Como repito, no se puede investigar ni inyectar células madre legalmente, pues la mejor opción es estos parches que funcionan como fototerapia, que van directamente a activar este péptido de cobre que lo que hace es regenerar esa célula. A ver, que me preguntaba una chica. ¿Qué opinas del magnesio para el sueño? Para que el sueño sea reparador. El magnesio para el sueño y para el descanso y para el sistema nervioso es fantástico. Depende también del tipo de magnesio. Biciclinato o citrato es el que a mí más me gusta en esta condición de hipotiroidismo. Tienes un post en la cabecera de mi perfil donde lo explico. A mí me dieron yodo M.rosa. A mí me dieron yodo reactivo y me quemaron la glándula hace 29 años. Claro, si te dan yodo, pues obviamente eso queda anulado. ¿Crees que sería efectivo los parches para mí? Claro.
claro, claro que serían efectivos los parches para ti. Para, en este caso, ayudarte a ese... estos parches ni ninguna cosa te va a ayudar a que otra vez la tiroides crezca, porque eso a nivel fisiológico es imposible. Pero sí que te van a ayudar a estar mucho mejor, a reparar esas células, porque nosotros somos células, millones de células andantes. Entonces es importante que esas estén bien, sin daño celular, que nuestras mitocondrias estén bien, que estén llenas de energía, que la ATP funcione bien para nosotros, para que no tengamos fatiga. Entonces, para mí, estos parches es como tomarme 100 suplementos, que me hubiera gastado muchísimo dinero, entonces en un único parche que me lo coloco 12 horas al día y yo estoy fantástica. A ver, ¿qué me habéis preguntado? Silvia, ¿y así podrías dejar el Eutirox? Me lo pregunta Carolina Bastus. No puedo dejar el Eutirox, ¿por qué? Porque mi glándula está dañada, o sea, mi glándula está totalmente atrofiada. Entonces, por ello, no fabrica la suficiente T3 y la suficiente T4, porque yo ya llevo un daño desde hace 28 años. Lo que sí estoy consiguiendo es al negativizar mis anticuerpos y ya no ser Hashimoto, es que no tenga más posibilidades de generar otra enfermedad autoinmune, como puede ser diabetes, artritis reumatoide, un lupus, una celiaquía, una diabetes. A mí me interesa mucho negativizar mis anticuerpos para eso, para no desarrollar otra enfermedad autoinmune. Bueno, me he enrollado con el tema de los parches. Si queréis más información sobre ellos, por favor, escribidme por privado, que estoy encantada de contarlos. Y así os puedo dar mayor información y podemos charlar. ¿Tiene efectos secundarios? No, los parches no tienen ningún tipo de efecto secundario. ¿Por qué? Porque no es un fármaco, no va a la sangre y no hay ningún efecto secundario, en absoluto. No conozco a ninguna... Mira que he hablado con gente y conozco muchísima gente que lo utiliza y ninguno ha hablado de forma negativa de ellos. No he encontrado ningún caso. Hay gente incluso que se lo pone y a la hora ya nota los beneficios. Hay otras personas que tardan 2 días, otros una semana. En mi caso, yo vi el beneficio al día siguiente. Lo que llamo es negativizar los anticuerpos. Si tú tienes los anticuerpos positivos, es que tienes Hashimoto. El TPO, el TG, los tienes positivos, tienes Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune. Cuanto más altos tienen los anticuerpos, más posibilidades de desarrollar otra enfermedad autoinmune. Entonces, lo vuelvo a repetir, a mí no me interesa tener los anticuerpos altos, a mí me interesa negativizarlos, porque yo ya no quiero tener otra enfermedad autoinmune. Entonces, con estos parches, pues estoy logrando negativizarlo. Si tenéis alguna otra pregunta. Ahorita voy a beber agua porque lo que he dicho antes, entre el aparato, la saliva y todo. ¿Tenéis alguna otra pregunta? No, mira, no voy a guardar este directo, ¿sabes por qué? Y lo voy a contar con toda la sinceridad del mundo, que creo que gente de Instagram no lo cuenta. ¿Por qué? Porque este es un directo que no va a tener repercusión. Y a mí llevar la cuenta me cuesta mucho. Porque solo estoy yo y porque tengo mi vida con mis hijas, mi marido, estoy estudiando cositas muy bonitas para poder ayudaros, estoy haciendo el título de grado superior de dietética, estoy estudiando microbiota, estoy haciendo coach nutricional, voy a hacer un coach personal. Entonces todo esto para cuando sea la hora de pasar consulta, os puede ayudar. Con esto que quiero contar, que si publico este directo, ¿qué pasa? No va a tener repercusión en Instagram. Y al final me va a bajar esta. Y no me apetece, porque a mí me cuesta mucho hacer los posts, me lleva mucho tiempo, me lleva mucho trabajo, tengo que estudiar un montón de cosas para poder hacerlo, porque yo no lo hago así porque me viene la inspiración, no. Yo leo, me informo, miro a ver qué magnesio es el mejor, miro a ver la vitamina B6 por qué. Por ejemplo, el post que ayer publiqué de tóxicos, que ha habido mucha gente que no lo ha valorado y me ha dado un feedback negativo. Oye, que cada uno me parece correcto y tal y que cual, pues me ha llevado mucho tiempo publicarlo. Por eso no dejo colgado esto, porque no va a tener repercusión. Instagram luego me va a bajar a mí y no quiero. Entonces, por eso tengo este pequeño feedback entre vosotras, me preguntáis, hablamos y charlamos.
porque también es cierto que con los posts que pongo y hago, no me, o sea, da para lo que da, no me deja explicarme. Muchos me dicen que hago en YouTube, lo que pasa es que no tengo tiempo, la verdad. A mí me encantaría contar muchas cosas, pero luego ya prefiero todo enfocarlo cuando pueda pasar consultas a la persona y a su contexto y a todo eso. Yo ahora mismo tengo los anticuerpos súper altos y eso es desesperante. Bueno, se pueden bajar los anticuerpos, ¿eh? Yo doy fe que los tenía en 6.000 y ahora lo estoy a punto de negativizar. Así que si yo lo he logrado, se puede lograr. ¿Cómo sabes? Rosa me pregunta, ¿cómo sabes cómo tienes los anticuerpos? ¿Con análisis de sangre? Sí. Con una analítica donde te pide TPO y TG. Ahí ves si están activos o están altos. A ver. Milagros dorados. Tengo 23, TSH en 7,9. Una TSH para nuestra condición debería estar máximo 2,5. ¿Qué deberías hacer? Un montón de... Pues, como digo, casos clínicos aquí no puedo resolver porque eso llevaría como 1 hora y media saber, a ver, qué es tu contexto de vida y un montón de cosas. En mi perfil tienes muchísima información que te puede ayudar. Anime... Sí, pregúntame por privado el tema de los parches, que yo te contesto. ¿Y qué deporte es bueno para el hipotiroidismo? Vale, pues uno que sería perfecto es pesas. Ahora bien, si no has hecho pesas en tu vida, empezar poquito a poquito. ¿Por qué? Porque el músculo es un sistema, se convierte tan... A ver, cuando tú tienes músculo, el músculo quema calorías. Entonces tú puedes tener un músculo en reposo y eso, al tenerlo, sigue quemando calorías. Y es muy interesante para nosotros tener un músculo desarrollado. Aparte que es un sistema endocrino también. ¿Qué más me preguntáis? De todas maneras, Raquel Montero, si no has hecho nunca pesas ni todo eso, lo principal que yo diría es empezar a andar, a caminar, somos en ese movimientos, andar, mm, moveros y luego ya empezar con ejercicios de fuerza. ¿Crees que el insomnio tiene que ver con el hipotiroidismo? Pues no lo sé, Rosa. A ver, no lo sé porque no sé tu historial médico. Es como decir, si te digo sí, si te digo no, cualquiera de las dos pueden ser válidas. Porque habría que ver desde cuándo tienes hipotiroidismo, si tienes un Hashimoto, si duermes bien, si respetas los ritmos circadianos, si estás trabajando, si no estás trabajando, cuántas ingestas de comidas haces. Habría que ver muchísimas cosas para poder valorarlo. ¿Qué deporte no es bueno para el hipotiroidismo? Pues mira, Modesta, hombre, eres tú. Guapa, preciosa. Pues mira, mm, yo he contado antes que estoy corriendo, pero porque, bueno, porque mi marido corre mucho y nos hemos apuntado a una carrera. Yo no recomendaría cosas mucho de cardio. Yo lo estoy haciendo, pero bueno, porque me he apuntado a una carrera y porque al final yo me encuentro muy bien, estoy muy bien, llevo años bien. Y yo me he apuntado a una carrera y estoy corriendo. Yo no recomiendo esto que sea tan fatigante de correr, de la cinta, de esto que hacen ahora, de repente hago cuerdas ahí, luego me pongo a saltar, las bootcamp estas que hacen, no sé qué. Mira, eso para nuestras glándulas suprarrenales es nefasto y te puede elevar el cortisol y un cortisol elevado inhibe la correcta conversión de la T4, que es la hormona la pastilla que nos tomamos, a la T3. Entonces, yo recomiendo pesas. No hace falta levantar 40 kilos, unas mancuernas para empezar y todo eso, ideal. Sentadillas, un buen ejercicio de Tabata, esto sería perfecto. El tema de los parches. Hay una chica que me preguntaba lo de los parches. Escríbeme por privado porque ya lo he estado contando y te cuento.
Muchas gracias, suelo combinar pesas con cardio. Si haces eso, Raquel, primero haz pesas y luego el cardio. Pero enfócate sobre todo en las pesas, es mucho mejor. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta, si no tengo que terminar un trabajo precisamente de fisiopatología, que por cierto me encanta la asignatura. No sé si tenéis alguna pregunta, las que como lo de los parches es información que prefiero facilitar, ya os he contado un poquito, pero bueno, si estáis más interesados, escribidme por privado y os cuento todo el tema de los parches. ¿Tenéis alguna otra pregunta? O sea, es que he visto pasar unas cuantas y no sé si me he dejado algo. Si no, lo doy por cerrado y si me habéis escrito por privado, pues ahora hablamos. Bueno, chicas, pues si no tenéis ninguna pregunta, espero que este pequeño directo, este ratito, os haya servido y os haya ayudado. Un momento, me dice Inés. ¿Y los parches que te los receta el endocrino los compras por tu cuenta? A ver, los parches no los receta un endocrino. Los parches vienen de Estados Unidos. Y esto se tiene que comprar. Si estás interesada, escríbeme y te digo cómo se puede comprar. Entonces, Inés, ahora si quieres, mándame un mensaje privado y te digo cómo poder comprarlo. Bueno, chicas, pues nada. Y chicos, que también he visto varios chicos que se han conectado. Os mando un besito. Deseo que paséis un feliz fin de semana. Que disfrutéis mucho. Que os dé mucho el sol, que es fantástico y maravilloso. Que sube la melanina. Y es interesante todos los cambios bioquímicos que se producen en el cuerpo con solo tomar el sol. Y que lo paséis bien, que disfrutéis con vuestra familia. Y nos vemos pronto en otra infusión virtual. Si os gusta este tipo de momentitos, pues decírmelo, que intentaré ubicarlo de alguna manera para poder tener más. Muchos besitos, chicas, y gracias por acompañarme este ratito.